Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos y hoy vamos a visitar Telde, que encontraremos de todo un poco. Quédate conmigo. Para llegar a Telde, desde el aeropuerto se puede ir por dos lugares diferentes, pero si entras por la primera entrada te demorarías 18 minutos, pero si sigues por toda la autopista y entras por la segunda entrada, en 13 minutos estarás en ese maravilloso lugar. Aquí en la entrada de Telde hay aparcamiento, es de tierra, pero suficiente para todos los coches. Bueno, nuestra primera parada va a ser el mercadillo. Es un mercadillo bastante pequeño, aunque hoy, como el tiempo está con bastante viento y hay posibilidades de lluvia, pues hay pocos puestos, pero se encuentra de todo un poco. Su horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los sábados. En este puesto encontramos zapatos de marcas a solo 5 euros. En este puesto encontramos ropa interior a 2 euros la pieza. El nivel, por ejemplo, para saber si está restaurado, un mueble, si no está... Llegamos al mercado municipal de Telde. Aquí encontraremos todo tipo de productos comestibles y bueno, su horario es desde lo que es el lunes hasta el sábado y los domingos descansan. Pero vamos a visitarlo para que vean cosas interesantes. Seguimos cuidándonos y por eso tenemos que usar obligatoriamente la mascarilla. Vengan. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí en el mercado de Telde, en el puesto de la despensa de Florido y les voy a decir un poquito de todo lo que tenemos. La miel es propia del Barranco Los Cernícalos, producción propia, tenemos pan de papa, bizcochos de panadería artesanales de Telde, de todo Gran Canaria así, lo que es bollo seco, todo lo que es casero y nada, les invitamos a que pasen por aquí, a que se lleven productos buenos y lo mejor de Telde. ¿Qué precio tiene? Sale 6,50, sale el medio kilito de miel y es producción propia aquí de casa y tiene varios premios en años consecutivos. Pues muchas gracias. Gracias. Pues muy bien, aquí lo recibiremos. Hasta luego, gracias. Adiós. Este mercado es muy agradable comprar y lo distingue siempre el trato personalizado y la amabilidad de todos sus comercios. Como les expliqué, hay puestos para todas las cosas y aquí tenemos la parte de los cárnicos. Buenos días, ¿nos Buenos pudiera días. decir qué está ofreciendo usted en su puesto? Pues, la carne fresca del país, como ternera, conejos, pollos, carne de cochino y algunos productos también como chorizos elaborados por nosotros. En Canarias. Sí, señor. Vale, ¿y lo que más se vende? Normalmente se vende de todo un poco, pero sobre todo las carnes de cerdo y la carne de ternera. Vale, pues muchísimas gracias. Ah, Vamos a invitar a mujer. los seguidores a que vengan a su puesto a comprar. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Estoy aquí en el mercado de Telde, es un puesto de pan y dulce y vendemos pan de montaña alta, pan de leña amasadito a mano, pan de terror de los arvejales
Y después dulces los tenemos todos artesanos, de Teró, de Montaña Alta, de la aldea, bollitos de la aldea también tenemos. Y el polvito uruguayo, tarta de zanahoria, mil hoja blanca, mil hoja francesa, de todo un poquito. Vale, ¿y los precios estarían rondando? Los precios pues son asequibles a casi todo el mundo. El pan está a 45, a 60, 1,20 los más granditos. Tenemos también el bizcocho de Tazarte, que también sale muy bueno, que está sobre los 2,80, 3,20, depende de la bolsita del bizcocho. Después tenemos bizcocho también de leña masadito a mano. Y después los precios están a unos 60, algunos de 1 euro, depende un poco también del tamaño del dulce. Todo elaborado fresco. Todo de aquí. Yo de Península no traigo nada. Vale, todo producto canario. Todo producto canario. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias. ¿Puede comentar qué es lo que usted ofrece aquí en su puesto? Hola, buenos días. Sí, aquí lo que ofrecemos es pues una variedad de café, ¿vale? Tenemos tanto café natural como café mezcla, ¿vale? Tenemos de Brasil, de Colombia, que serían naturales, caracolillo también, italiano, ¿vale? También tenemos los descafeinados, que sería natural y mezcla, lo tenemos en grano y nosotros te lo molemos al momento, ¿vale? Te lo llevas fresquito, recién molido. Y te lo empaquetamos pues en paquetes de cuarto, de medio, de kilo, como el cliente quiera. Como prefiera la persona. Por supuesto, Vale, sí. se vende entonces por gramo. Por gramos, sí, 250 gramos lo mínimo siempre que solemos vender. Vale. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Oye, ¿me podría comentar qué queso ofrece usted aquí en su puesto? Tenemos quesos de Fuerteventura, curados, semiduros, engofiados de pimentón. Luego tenemos aquí quesos de especies, también de Fuerteventura. Tenemos quesos de guía. Tenemos quesos castillo. Tenemos queso ahumado de Reini de aquí de la isla. Tenemos queso flor de guía. El que más vende usted. Todos por igual. Todo por Todos igual. por igual. Todo por igual. Creo que te está saliendo también el tema de las mieles, ¿no? Sí. Una bola. Sí, tenemos mieles de juncalillo y miel de la palma, zumo de indio natural, mermelada, mojos palmeros, huevos ecológicos. Huevos ecológicos. Suelta, pero comen comida ecológica, no comen cualquier comida. Claro. Desde luego es más caro, ¿no? Un poco más caro, Pero más saludable. por supuesto. Pues muchísimas gracias. Vamos a invitar a las personas que vengan aquí a su puesto. Gracias. Si te interesa este tema de los mercados, hay muchos más dentro de la isla. Déjamelo en los comentarios y no dejes de suscribirte y activa la campanita para que te avise de los próximos videos. Bueno, vamos a degustar uno de los panes que vende este mercado. Bueno, una de las características mías es que soy un poco goloso para el chocolate. Y este pan, específicamente, es pan de chocolate. Vamos a ver a qué sabe. ¡Wow! Ya ven que tiene chocolate por dentro. Un pan de una masa muy suave. Bueno, probemos. Exquisito, exquisito. Tienen que venirlo a probarlo. Bueno, ahora vamos a visitar uno de los parques más impresionantes de todo lo que es Canarias, el Parque de San Juan. Este parque tiene una extensión de 130.000 metros cuadrados. En su interior tiene una amplia vegetación de flores, árboles, fuentes y de todo un poco. Ya lo veremos a continuación. Es un buen lugar para pasear o para hacer ejercicios.
Tiene acceso para sillas de rueda, es decir, está preparado para cualquier tipo de personas. Un parque infantil grande y en buenas condiciones, y al lado de una cafetería fantástica, la cual tiene una carta bien amplia para comer y beber. Un dato curioso de esta ciudad es que todo está señalizado. Ahora vamos a ir a lo que es la Basílica San Juan Bautista. La basílica en honor a San Juan Bautista es una maravilla tanto por fuera como por dentro, y fue ya reformada hace unos años y quedó muy bien. La misma está ubicada en la Plaza San Juan, y un dato curioso, si conoces la historia de lo que es la cruz de esta iglesia, salvó a media embarcación en el océano. Telde es una ciudad pequeña y cuenta con un centro histórico agradable, donde podemos encontrar de todo un poco. Ya lo veremos. Hay que decir que Telde es un municipio bastante grande, de los más grandes de la isla. Y aquí a mi espalda vamos a ver lo que es un mirador, el mirador de San Francisco. Esta es una casa antigua del siglo XIX, más conocida como la casa de la familia de los Sal. Si se pronuncia de otra forma, déjenme en los comentarios. Llegamos aquí al paseo de Telde. Es un gran paseo que puedes hacer, que desde una punta hasta la otra podemos llegar a lo que es el mercadillo, que fue lo primero que vimos en nuestro video. Esta es la iglesia de San Gregorio. Estamos en el parque que también lleva su nombre. Si buscamos dónde comer, aquí tenemos una que está recomendada por TripAdvisor, que es Casa Mario.
una exquisitez. Pero si queremos algo más económico, podemos acercarnos aquí a lo que es el restaurante chino. Y por otra parte, esto está muy cerca de lo que es la plaza de San Gregorio. Todo está muy céntrico. En este paseo peatonal podemos encontrar muchos negocios particulares, una calle llena de bares, de tiendas, incluso tiendas de varias plantas y hasta parques infantiles. Si son golosos y les gusta el dulce, esta es la dulcería ideal. Cuenta con una producción variada y artesanal. Cadenas, esta es una de las más famosas en los temas de congelados. Los precios son muy buenos. Bueno, restaurantes a donde comer aquí en Telde hay muchos, pero les voy a traer al más famoso por los residentes, el Cubillo. Bueno, hemos pedido gambas al ajillo, pulpo, vinagreta y lo acompañaremos con un bizcocho con alioli. Vamos a probar qué tal las gambitas primero. Vamos a picarla porque están muy calientes. Se siente que están muy fresquitas. Están muy buenas. Vamos a probar el pulpo vinagreta. Está muy fresco. También. Me gusta el sabor. Tiene verduras frescas por encima picaditas, cebolla, pimiento, perejil. Me encanta el sabor. Bueno, ahora vamos a probar lo que es el cerdo. Es que media ración, miren la cantidad para media ración. Bueno, vamos a ver a qué sabe. Exquisito, lo que pienso como siempre, es mucha cantidad, pero bueno, a disfrutar. Aunque la comida estaba buena, debemos decirles que hemos comido en otros lugares con mejor atención, incluso a precios más económicos. Bueno, ya terminamos. Todo lo que comimos fue 28 euros nada más. Te dejo una frase de motivación. Si tú sabes lo que vales, ves y consigues lo que mereces. Espero que te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¿Cómo se llama? Un dato curioso de esta ciudad es que todo está. Fue una cosa. Fue una cosa. La basílica. Vemos.
Bueno, ahora vamos a probar, ¿no? Corda.